Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Qué pedazo de quilombo. ¿Qué tal, Norbert? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Me alegra encontrarte así de buen humor porque a veces yo salgo de acá como muy aguerrida, viste, con ganas de putearlo a todo, mandarlo a la mierda, así que mejor empezar riendo. Bueno, achicando el pánico, como decíamos cuando éramos pendejos. Escuchame, nega. El tema de la puesta en discusión en el Congreso, otra vez, sobre el aborto, ha dado pie a un montón de opiniones diversas, e inclusive dentro del mismo feminismo, ¿no? Sí. Bien. Por supuesto, la verdad que es un tema que cala hondo en la sociedad porque apunta a una de las palancas de poder más antiguas que tiene el patriarcado, que es el control de la sexualidad y de la reproducción de las mujeres. Sí. Y esto no significa que sea algo de teoría abstracta, sino al contrario, como ya lo han señalado algunos de los diputados incluidos en este debate, es un tema de salud pública principalmente. De estos 500.000 abortos por año que se hacen, muchos de los cuales resultan en muerte o en daños de por vida, y sobre todo, bueno, también un patrón cultural que hay detrás de eso. A mí me interesa sobre todo explorar esta cuestión. Bueno, en realidad no es que el debate se repita en el Congreso, sino que al contrario. Esta es la 7ª vez que se presenta el proyecto del aborto desde la campaña nacional, que lo hizo por primera vez en el 2005, y lo que nunca logramos hasta ahora es que se debata en el recinto. Es decir, esto sería la primera vez que se debate de forma parlamentaria el aborto, sí es que se habilite esta sesión extraordinaria para el 8 de marzo. ¿Por qué antes no pasó a esa instancia de poder debatirse dentro del recinto? Y bueno, hubo una gran resistencia por todos los ámbitos y bueno, había una clara directiva del Poder Ejecutivo de que no se habilitara ese debate, pese a que dentro del kirchnerismo hay muchas diputadas que apoyan el proyecto, que han sido parte de las presentaciones anteriores. Sí, cierto. No hubo, al menos en ese tema, un confrontamiento de liderazgo de que se actuara por su cuenta y se presentara de todas maneras el proyecto a debate. ¿Por mucha incidencia de parte de la Iglesia? Muchísima injerencia, por supuesto, es la principal organización que demora y enturbia los debates. El debate del aborto me trae algunos recuerdos de cuando estuvimos hablando sobre las exposiciones que se hicieron ante la Corte Suprema de Justicia por el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Sí. Creo que hay algunos paralelos en ese tema. Primero en el sentido de que es un debate caducado hace mucho, muestra lo atrasados que estamos, que recién ahora se esté poniendo en debate público y en los organismos formales del Estado estas cuestiones. Que en la práctica además ya se vienen transformando y ya se viene actuando sobre la realidad, porque si bien nunca se debatió el proyecto de interrupción del embarazo durante el kirchnerismo, sí se habilitaron políticas públicas muy concretas, desde consejerías pre y post aborto, habilitación de medicamentos, obviamente que la educación sexual, porque acá la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito articula con el frente de lo que es la lucha por la ESI, por la educación sexual integral en todas las escuelas, que abarca más bien el ámbito docente. Pero obviamente que esto es una lucha que se tiene que dar codo a codo. Y bueno, obviamente que nosotros apuntamos primero de todo a la concientización y a la educación, pero acá hay que romper barreras culturales muy fuertes y muy violentas. Estamos hablando de que muchas mujeres en situación de pobreza no pueden utilizar métodos anticonceptivos, ni mucho menos recurrir a los abortos, por una cuestión de que están absolutamente sometidas al poder masculino, y ahí se demuestra la habilidad teniendo hijos. Entonces las mujeres que no tienen hijos enseguida son sospechadas, pueden ser maltratadas si se las sospecha o si efectivamente utilizan métodos de anticoncepción.
Entonces estamos hablando de una estructura social enorme. En esto acá es donde se nota mucho el poder cultural de la Iglesia, porque obviamente que una ley no va a resolver el problema, sino que una vez que, si es que sale la ley en esta ocasión, y si no, cuando salga, eso va a dar el inicio a un montón de trabajo y a una gran batalla por la implementación efectiva de la ley. Esto ya lo vivimos, por ejemplo, con la ley de trata. Digo, la letra de la ley ayuda muchísimo, es una estructura fundamental sobre la que nos tenemos que basar, pero es recién el inicio del trabajo. Y hay muchos logros, y sobre todo el debate parlamentario, que se puede lograr a través de la lucha organizada, las marchas, la toma de las calles y de los espacios públicos, pero después de eso tiene que iniciarse con mucha conciencia un enorme trabajo de pelear por la implementación efectiva. Durante el kirchnerismo, si bien no se impulsó la ley y se frenó el debate, lo cual para mí me parece que ha sido muy negativo para toda la sociedad, sí se habilitaron instancias efectivas en las cuales las mujeres pudieron empezar a acceder al aborto, a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual. Claro. Entonces es muy ambivalente este debate, o digamos esta situación, y además está llegando casi sorpresivamente a una instancia parlamentaria este proyecto en un momento de retroceso de derechos, en donde todas estas políticas efectivas se han ido desarmando. De hecho, hace unos meses nada más estábamos denunciando la ausencia de misoprostol, el medicamento que se utiliza para abortar de forma segura, en las farmacias. Se han endurecido los requisitos para obtenerlo, que no debería ser otra cosa que la receta médica, pero como los farmacéuticos y todos saben para qué es ese medicamento, ponen trabas de hecho al acceso. Cosas como solicitar que tiene que ir un adulto si el que pide el medicamento es un menor, cosas que no hay requeridas en absoluto. Eso sin hablar de el desmantelamiento de la educación en general y obviamente que de la educación sexual integral, al menos lo que se había podido avanzar, y por supuesto que también están en riesgo todas las consejerías respecto del aborto, que en realidad son consejerías de sexualidad integrales. Sí. Y bueno, se las está vaciando de recursos, se están cerrando los programas a través de los cuales las mujeres tenían acceso. Entonces, bueno, obviamente que no hay que comerse la mague, digamos, que está haciendo el gobierno de hacer un desvío de atención respecto de otras cosas que están pasando, pero eso no significa que de ninguna manera podemos restarle seriedad a eso que está pasando. No, la verdad es que en el ámbito parlamentario, incluso en la Cámara de Diputados, yo creo que es bastante desfavorable el ambiente que se está viviendo hoy. No quita la posibilidad de que efectivamente se llegue a tratar, ahora me gustaría ahondar un poco más en eso, pero realmente me sorprendería mucho que efectivamente se apruebe el proyecto de ley de la campaña por el aborto en esta ocasión. No sería muy claro porque, como digo, pero por otra parte... No te sorprendas porque el veto ya lo tiene firmado. Bueno, sí, eso es obviamente lo que se dice. No sorprendería, dicho, ha sido un mecanismo habitual el veto, así que obviamente que sería algo muy raro que efectivamente esta ley se llegara a no solo aprobar, sino a que no sea vetada, y después, bueno, obviamente, como estaba diciendo, luchar por la implementación efectiva. Porque además, la ley actual del aborto, de acuerdo con, no solamente con las organizaciones feministas, que somos las que estamos tratando de que se implemente, sino... de acuerdo, por ejemplo, a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, en la ley actual es un causal de aborto el riesgo de salud para la madre. Y acá, si tomamos una idea de salud integral, como la que dice la Organización Mundial de la Salud, se tiene que tener en cuenta no solo la salud física, sino la salud como una cuestión integral que incluye a la psicología de la persona y incluso a su situación social. Entonces, desde esos términos, el causal de salud habilita hoy a la interrupción legal del embarazo. Lo que nosotras queremos es un proyecto que promueva además el acceso gratuito a todas las mujeres para el aborto, y no solo que esté permitido por ese causal, que es suficiente en sí mismo. Pero bueno, obviamente que para lograr una implementación integral y a conciencia de lo que estamos buscando, se necesita realmente que se avance con esta ley. Lo interesante, estoy tomando acá de referencia una nota del diario Clarín, que hace un paneo de las posiciones públicas de los diputados que están involucrados en este debate en este momento. Lo que quería destacar interesante es que, por ejemplo, la Comisión de Familia y la Comisión de Legislación General, que son algunas de las que van a debatir el tema, están presididas por radicales o macristas de la Alianza Cambiemos, pero que se han manifestado a favor del proyecto del aborto.
Por otra parte, la macrista Carmen Poledo ya se manifestó en contra y preside la Comisión de Salud, que es la comisión cabecera para este proyecto. Pero debido a esta luz verde de no intervención que ha dado el Ejecutivo, también manifestó que va a habilitar el debate. Es decir, que se está dando, digamos, estos son los indicadores que yo digo que por este motivo puede llegar a ser que encontremos suficientes huecos como para colarnos y para poder instalar el proyecto de ley. Creo que sería muy difícil, mucho más difícil todavía que se apruebe en el Senado, que sabemos que es aún menos representativo de las mujeres y de las mayorías populares. Queremos creer que se puede, queremos creer que podemos hacer suficiente presión. Obviamente que esto va a ser un trabajo, una batalla, como lo fue en su momento el matrimonio igualitario, por ejemplo, que también apuntaba a ciertos pilares que han logrado... se han roto muchos tabúes y muchas presiones culturales a través de la aprobación del matrimonio igualitario, y también ha sido una pelea el llevar a la implementación efectiva de esa ley para todos y para todas. Así que creo que es un momento importante para entender la profundidad y la importancia que tiene este tema en las vidas cotidianas de todas las mujeres, y que en el fondo el debate real, si bien el debate parlamentario va a ser por el aborto como tema de salud pública, el debate real en la sociedad es las relaciones y las sexualidades de los hombres y las mujeres, y qué es lo que predicamos por un lado y qué es lo que vivimos en nuestras vidas personales, porque acá es uno de los grandes centros de hipocresía de la cultura, el tema del aborto, sobre todo para los varones. Entonces creo que requiere de mucha autocrítica y de mucha autorreflexión el poder avanzar en las etapas que siguen a la lucha después del debate parlamentario. Y también, bueno, no acostumbrarnos solo a la resistencia y a la manifestación callejera, que obviamente son algunas de las bases del movimiento feminista y que es lo que nos ha permitido que se vuelva masivo en estos tiempos, pero entender que requiere un compromiso extra de trabajo de todas y de cada una de las que estamos en este debate, en este momento histórico participando. Así que no perdernos en las luchas grandes, sino volver a la lucha de todos los días y entender que todas nosotras vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo a pelear para que el aborto sea legal y para que sea un acceso real para todas las mujeres, porque este es el momento. En este momento ha llegado a la agenda pública, en este momento tenemos un parlamento que lo puede llegar a debatir, que no es un paso banal, sino que tiene que ver con algo fundamental en nuestra lucha, porque cada vez que se presenta el proyecto y que cada vez que tenga la oportunidad de tener un Estado parlamentario, nosotras tenemos que hacer fuerza todas juntas para que eso suceda. A lo mejor no lo logremos, pero lo tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad. Y después, sobre todo, el trabajo cotidiano y el trabajo organizado para que todas las mujeres puedan acceder, porque nos están cerrando los centros de salud y las consejerías en donde nosotras podíamos ayudar a las mujeres que venían en esta situación. Entonces, realmente esto es un factor de vulnerabilidad enorme para todas las mujeres y sobre todo para las niñas y adolescentes que en general además son víctimas de abusos sexuales por parte de los varones de su entorno y por ese motivo quedan embarazadas en primer lugar. Entonces acá estamos llegando a una de las cloacas más sucias y hediondas de la sociedad y este no es el momento de detener el trabajo, al contrario, pero hay que estar dispuestas a ensuciarnos y a pelearla con todo lo que tenemos, porque esta es una de las batallas más grandes que tenemos como feministas y como mujeres. Bien, auguremos que realmente el debate sirva de algo, ¿sí? Para concientizar, aunque no se apruebe o lo veten, para concientizar aún más sobre este tema, pero además de concientizar y poner ya no en discusión legislativa, sino en la discusión de la sociedad de manera más adulta, mucho más amplia y con más comprensión que fanatismo o estupidez que pueda desvirtuar la real naturaleza de este tema. Esperemos que realmente sirva de algo, ¿no? Y vos lo comentaste casi al principio, que no desconocen que están utilizándolo para tapar todo lo demás que está sucediendo y cómo nos están jodiendo. Bueno, que también sirva también para eso, ¿no? Para entender que todas las luchas son importantes y que hay unas que tienen un poco más de peso por la incidencia que tiene, por ejemplo, este tema del aborto en la libertad, los derechos y la salud de las mujeres, fundamentalmente, pero
todas las luchas en este momento creo que nos tienen que unir para poder derribar a este enemigo común que nos está acorralando cada vez más, ¿no? Sí, absolutamente. Y creo que, bueno, una parte de la complejidad que tiene el aborto es que fragmenta, al menos en el Parlamento, tanto al oficialismo como a la oposición. Entonces, es una situación muy particular. Yo creo que lo que tenemos ahora es la oportunidad de profundizar nuestras miradas para entender los momentos políticos. Seguro. Porque yo creo que la situación va a seguir siendo cada vez más compleja, y si es que volvemos como movimiento nacional y popular al gobierno, de ninguna manera va a ser en donde nos quedamos. El escenario y el terreno del juego se va complejizando cada vez más. Así que, bueno, nada, estar atentos y pensar mucho y no olvidarnos de lo importante. Para cerrar, lo único que me gustaría destacar, vos lo mencionaste, en la época del kirchnerismo no se logró debatir en el recinto el tema del aborto, pero sí se facilitaron herramientas y alternativas para que mujeres pudiesen abortar, y también hubo algunos intentos de educación sexual, de reproducción, y en todos los centros comunitarios de salud el acceso a la vasectomía para los hombres, a los anticonceptivos para las mujeres. O sea, había como, entre comillas, un compromiso de parte del Estado para poder avanzar sobre esos aspectos, esos temas, más allá de que no se haya debatido en el recinto. Ahora, sí, te lo debaten en el recinto, sí, tal vez se debata, sí, pero te están quitando todos los derechos que habías tenido antes. Claro, sí, yo creo que es muy acertado lo que vos estás diciendo, y bueno, es el momento que nos toca, tenemos que dar la lucha con las condiciones que nos tocaron, y sobre todo que todo esto resulte, para mí lo importante es que resulte en un aprendizaje, claro, y en mejorar la forma en que nos organizamos, en que resistimos y en que construimos. Seguro. Así, eso es lo que tenemos que llevarnos de cada una de estas luchas. Te mandamos un fuerte abrazo, Lu. Otro para vos, muchas gracias a todas. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderada, Flor de Temita, ¿no? Ya se veía venir por los comentarios que había en las redes sociales, y bueno, y algunas cosas que generamos por ahí. Ya revisamos con más.